Robert Scott Lazar nació el 26 de enero de 1959 y es un teórico de la conspiración estadounidense. En 1989, Lazar afirmó haber formado parte de un proyecto clasificado del gobierno de Estados Unidos, dedicado a la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. También afirmó haber leído documentos informativos del gobierno que describían la implicación alienígena en los asuntos humanos durante los últimos 10.000 años. Autoproclamado físico, Lazar supuestamente trabajó en un sitio secreto cerca de la instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conocida popularmente como Área 51. Su historia atrajo atención pública adicional hacia la instalación y dio lugar a teorías de conspiración sobre el conocimiento gubernamental de vida extraterrestre. Lazar no tiene evidencia de vida o tecnología alienígena, y su historial educativo y laboral está lleno de falsificaciones. Además de ser descartado por los escépticos, Lazar ha sido repudiado por algunos ufólogos. El periodista Ken Lane afirma: muchas personas creíbles han examinado la historia de Lazar y han concluido racionalmente que se lo inventó. Lazar se graduó de la escuela secundaria tarde, en el tercio inferior de su clase. El único curso de ciencias que tomó fue una clase de química. Posteriormente asistió al Pierce Junior College, en Los Ángeles. En 1982, Lazar trabajó como técnico para una empresa contratista que proporcionaba personal de apoyo a la instalación de física de mesones de Los Álamos. Se declaró en bancarrota en 1986, donde se describió a sí mismo como procesador de películas autónomo. Lazar es dueño y opera United Nuclear Scientific Equipment and Supplies, que vende una variedad de materiales y productos químicos. Lazar afirma haber obtenido maestrías en física del Instituto Tecnológico de Massachusetts y en electrónica del Instituto de Tecnología de California. Sin embargo, ambas universidades no tienen registro alguno de él. Los científicos Stanton T. Friedman y Donald R. Protero han declarado que nadie con el historial académico de Lazar en la escuela secundaria sería aceptado en cualquiera de esas instituciones. Lazar no puede proporcionar los nombres de ningún profesor o compañero de estudios de sus supuestas estancias en MIT y Caltech. Un supuesto profesor de Caltech, William Doxler, en realidad enseñaba en Pierce Junior College y nunca trabajó en Caltech. Friedman afirmó: obviamente, si uno puede ir al MIT, no va a Pierce. Lazar estaba en Pierce al mismo tiempo que supuestamente estaba en MIT, a más de 2.500 millas de distancia. Lazar afirma ser físico y haber trabajado en esta área durante su tiempo en Los Álamos Mason Physics Facility. Esta afirmación fue respaldada por el periodista local Terry England, quien entrevistó a Lazar sobre su interés en autos propulsados por reactores en 1982. Algunos medios de comunicación desde entonces lo han denominado físico. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el artículo en 2021, England admitió que tomó las afirmaciones de Lazar al pie de la letra y no verificó sus credenciales como físico. La investigación sobre la posición de Lazar en Los Álamos reveló que su papel era el de técnico para una empresa contratista y que no trabajó ni como físico ni directamente para el laboratorio. Como tal, la instalación no tiene registro sobre Lazar, de quien Protero afirma que fue, en resumen, más bien un jugador menor. El Smithsonian y varios medios de comunicación han afirmado que su designación de físico es autoproclamada. Desde 1989, Lazar ha alcanzado notoriedad pública como un teórico de la conspiración del Área 51. En mayo de ese año, apareció en una entrevista con el reportero de investigación George Knapp,
en la estación de televisión Class de Las Vegas, bajo el seudónimo Dennis y con el rostro oculto, para hablar sobre su supuesto empleo en S4, una instalación subsidiada que afirmó que existe cerca de la base de la Fuerza Aérea de Nellis, conocida como Área 51. Afirma que dicha instalación estaba adyacente al lago Papoose, que se encuentra al sur de la instalación principal del Área 51, en Groom Lake. Afirmó que el sitio consistía en hangares de aviones ocultos, construidos en una ladera. Lazar dijo que su trabajo era ayudar con la ingeniería inversa de uno de los 9 platillos voladores, que alegó eran de origen extraterrestre. Afirmó que uno de los platillos, al que llamó el modelo deportivo, estaba fabricado de una sustancia metálica similar en apariencia y tacto al titanio líquido. En una entrevista posterior, ese noviembre, Lazar apareció sin máscara y con su propio nombre, donde afirmó que su entrevista de trabajo para el empleo en la instalación fue con el contratista EG&G y que su empleador era la Marina de los Estados Unidos. EG&G declaró que no tenía registro sobre él. Su supuesto empleo en una subsidiaria de la base de la Fuerza Aérea de Nellis también ha sido desacreditado por escépticos, así como por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lazar ha afirmado que la propulsión del vehículo estudiado funcionaba con un reactor de antimateria y se alimentaba del elemento químico con número atómico 115, al que denominó E-115, que en ese momento se nombraba provisionalmente un unpentio y aún no había sido creado artificialmente. Fue sintetizado por primera vez en 2003 y posteriormente llamado Moscovio. Dijo que el sistema de propulsión dependía de un isótopo estable de E-115, que supuestamente generaba una onda de gravedad que permitía al vehículo volar y evadir la detección visual al doblar la luz a su alrededor. Aún no se han sintetizado isótopos estables de Moscovio. Todos han demostrado ser extremadamente radioactivos, desintegrándose en unos pocos cientos de milisegundos. Lazar dijo que la nave fue desmantelada y que el reactor que estudió estaba coronado por una esfera o semiesfera que emitía un campo de fuerza capaz de repeler la carne humana. Explicó que la nave estaba dividida en 2 niveles principales. El reactor estaba posicionado en el centro del nivel superior, con una antena que se extendía hacia la parte superior, rodeado por 3 amplificadores de gravedad. Estos conectaban con emisores de gravedad en el nivel inferior, que podían rotar 180 grados para emitir un haz de gravedad u onda antigravedad, y que la nave entonces viajaría de barriga hacia este campo de distorsión. Lazar ha afirmado que, durante su incorporación al programa, leyó documentos informativos que describían la participación histórica de la Tierra durante los últimos 10.000 años con seres extraterrestres, descritos como alienígenas grises de un planeta que orbita el sistema estelar binario Zeta Reticuli. Hasta septiembre de 2019, no se han encontrado planetas extrasolares en el sistema Zeta Reticuli. En 1989, Lazar dijo que los asientos del platillo que vio eran aproximadamente del tamaño de un niño y que había visto cadáveres alienígenas de un tamaño correspondiente. Dijo que mientras caminaba por un pasillo en S4, echó un vistazo brevemente a través de la ventana de una puerta y vio lo que interpretó como 2 hombres con batas de laboratorio, inclinados y hablando con algo pequeño con brazos largos. 3 décadas después, dijo que no creía haber visto un alienígena, sino que especulaba que vio una muñeca utilizada como referencia para el tamaño de los supuestos alienígenas, y que un apodo utilizado para ellos era los niños. Las afirmaciones de Lazar sobre S4
atrajeron atención pública adicional a su supuesta instalación matriz, el Área 51, y generaron teorías de conspiración sobre el conocimiento gubernamental de la vida extraterrestre. Lazar alega que sus registros de empleo y educación han sido borrados. Friedman, Prothero y el autor Timothy D. Callahan consideran que esto es implausible. Su historia ha atraído una atención mediática significativa, controversia, seguidores y detractores. Lazar no tiene pruebas de vida o tecnología alienígena y sigue siendo una figura polarizada entre los ufólogos. En 2017, el lugar de trabajo de Lazar fue allanado por el FBI y la policía local. Lo que Lazar teoriza fue para recuperar el elemento 115, una sustancia que dice haber tomado de un laboratorio gubernamental. Los registros obtenidos a través de una solicitud de libertad de información muestran que la redada fue parte de una investigación de asesinato para determinar si su empresa vendió talio a un sospechoso de asesinato en Michigan. Lazar no figuró como sospechoso en la investigación. Lazar y su amigo de toda la vida, Gene Hub, organizaron el festival Desert Blast, un festival anual en el desierto de Nevada para entusiastas de la pirotecnia. El festival comenzó en 1987, pero se volvió oficial en 1991. El nombre fue inspirado por la Operación Tormenta del Desierto. El festival presenta explosivos caseros, cohetes, vehículos propulsados por reactores y otros fuegos artificiales, con el objetivo de enfatizar el aspecto divertido de la química y la física. Lazar apareció en el documental de los productores George Knapp y Jeremy Kenyon, Area 51 and Flying Saucers, y en el podcast de Joe Rogan. Lazar se había reunido y discutido sus supuestos trabajos sobre ovnis con el piloto de la Marina y comandante David Fravor, quien fue testigo del incidente ovni de la USS Nimitz en 2004. La doctrina actual predominante sobre el historial educativo de Lazar es que obtuvo un título asociado en electrónica de Pierce, basado libremente en afirmaciones hechas por Stanton Friedman, y que obtuvo una licenciatura falsa de una fábrica de diplomas llamada Pacifica University, basado en la declaración de Lazar que dio para un informe policial en 1990. En el informe, Bob alegó haber obtenido una licenciatura en 2 años, en 1978, de una universidad por correspondencia, Pacífica, en física y tecnología electrónica, que no era el nombre de un título real. Cabe señalar que Bob obtuvo su diploma de secundaria en 1976 y Pacífica cerró a principios de 1978. Si bien estas fuentes secundarias deben considerarse cuando se ponen a prueba y se comparan con fuentes primarias reales, como las declaraciones de los colegios a los que asistió Lazar y sus catálogos de cursos oficiales, así como otras fuentes primarias, podríamos obtener una imagen diferente de la educación de Lazar. A continuación hay una lista de declaraciones fácticas y algunas proposiciones que se pueden hacer basadas en esos documentos auténticos. Lazar tomó clases en Pierce desde el otoño del 76 hasta la primavera del 79. No obtuvo ningún título ni certificado y principalmente tomó clases de electrónica. El profesor de Lazar, William Doxler, a quien mencionó, solo enseñaba clases de transferencia para CSUN y UCLA. La transferencia a CSUN requería un certificado, pero la transferencia a UCLA no. Por lo tanto, si Lazar completó algo en Pierce, solo podría haber sido un programa de transferencia para UCLA. En 3 entrevistas separadas en 1989, Lazar usó la palabra
electrónica, para referirse a uno de sus supuestos títulos. Estas fueron las primeras declaraciones públicas de Bob. Solo 8 universidades ofrecían algún tipo de licenciatura en electrónica en California, y la mitad no estaban ubicadas en o cerca de Los Ángeles, según el College Blue Book. UCLA cambió el nombre de su programa de ingeniería eléctrica a Ingeniería Eléctrica y Electrónica en 1976, cuando Lazar se inscribió en Pierce. Al menos un estudiante en el anuario de UCLA de 1980 se refirió a su título de Ingeniería Eléctrica como electrónica. Pero el libro está lleno de errores tipográficos de todos modos, y era el título de Ingeniería Eléctrica. El anuario de 1980 fue eliminado de la colección de anuarios de UCLA desde 1952 hasta 1999. Después de 2022, y posiblemente durante mi investigación en 2023, el único que ha sido eliminado hasta la fecha. No había un programa de transferencia de ingeniería a UCLA en Pierce para 1979. Por supuesto había uno cuando Bob fue ahí, en el 76, e incluso en el 77. Los cursos de física de Doxler eran de hecho parte del programa de transferencia de ingeniería para UCLA. Bob Lazar nunca declaró a dónde fue para complementar sus estudios de pregrado. La única declaración que hizo en una sesión de preguntas y respuestas en 1993 fue que nunca fue parte de una casa en Caltech, a la que se une casi todos los estudiantes de pregrado. Gene Hoff, amigo de Bob, afirmó que Bob compró créditos de inglés e historia alrededor de 1978 de Pacifica para un título de licenciatura, que eran tanto requisitos previos de transferencia como requisitos generales para transferirse a UCLA. Gene Hoff, aún amigo de Bob, también declaró que para ese momento Bob había completado las materias en matemáticas y física, y esos eran los requisitos principales del curso del programa de transferencia de ingeniería en Pierce College para UCLA. Obviamente, estas declaraciones de Gene Hoff, mejor amigo de Bob, solo podrían haber venido de una fuente: el mismo Bob. Bob habría necesitado al menos un semestre completo, medio año escolar, de créditos en electrónica para obtener más de lo que habría obtenido en matemáticas. Recuerden que Pierce declaró que Bob tomó principalmente clases de electrónica, pero también nunca afirmaron que estaba inscrito en el programa de electrónica para obtener un título asociado o certificado. Bob podría haber obtenido créditos por su trabajo relacionado con electrónica. Podría haber tomado clases adicionales de electrónica en Pierce para UCLA a través de inscripción concurrente en el 79, después de transferirse a UCLA. En su certificado de matrimonio de 1980, Bob declaró que vivía justo al lado de Pierce y que su trabajo era ingeniería electrónica. Posiblemente Bob vivía ahí también en el 79. El lugar de trabajo de Bob, trabajo en electrónica, también estaba más cerca de Pierce que de UCLA. Pacifica cerró días después de que UCLA decidiera su admisión en marzo, y no habría sabido que era una fábrica de diplomas, y no podría evitar la transferencia a la institución, aunque podrían negarse a darle la licenciatura eventualmente. Entonces, sin licenciatura, sería igual a sin foto en el anuario. El informe sobre Pacifica fue hecho por Mike Wallace en el episodio A Matter of Degrees, y los documentos relacionados con el episodio de Pacifica están cerrados para investigación hasta el 1 de diciembre de 2030. Por alguna razón, solo los documentos relacionados con este episodio específico están restringidos. Depende de usted qué conclusión sacar de la información proporcionada aquí, pero tenga en cuenta que en los últimos 30 años
nadie siquiera sugirió que Bob podría haber asistido a UCLA, lo que en mi opinión pone en duda la exhaustividad de la investigación de las últimas décadas. Parece haber una considerable evidencia circunstancial que apoya la posibilidad de que Bob asistiera a UCLA. Si esta investigación se hubiera realizado en 1993 en lugar de 2023, su validez podría haberse confirmado fácilmente contactando a los profesores en Pierce, que aún estarían vivos en ese entonces, y comparando sus clases con el catálogo de cursos de Pierce. Tal como están las cosas ahora, es posible que nunca sepamos a dónde fue Bob después de Pierce. Incluso si alguien odia al azar con todo su corazón, no veo cómo tener información más confiable puede ser algo malo. Uno puede ser despectivo, crítico y prejuicioso en cualquier fecha futura, pero algunas investigaciones solo pueden hacerse en el presente, y una vez que el presente se haya ido, inevitablemente perderemos la oportunidad de aprender algo nuevo, como consecuencia de nuestra actitud injustificable. Voy a empezar a copiar y pegar una de mis respuestas anteriores cada vez que vea mencionada la educación del azar. La educación que él afirma tener es y fue una mentira demostrable. La creencia de que su historial fue simplemente borrado es más que ridícula. Cualquiera que haya asistido a un programa de posgrado bien conocido sabrá que formas un vínculo con otros estudiantes y profesores. Todavía hablo con mis antiguos profesores una década después. Incluso puedo nombrar a nuestro bibliotecario. Lazar no pudo nombrar a un solo estudiante o profesor real que validara su asistencia. Se vuelve aún más extravagante que uno de los títulos que afirma tener es un título de posgrado del MIT, que matricula a menos de 50 estudiantes al año ahora, incluso menos en la época en que él afirmó haberse graduado. Sus clases habrían consistido en menos de 10 personas. Estás argumentando que si pasaras casi todos los días con otras 9 personas, durante al menos un año, no conocerías sus nombres ni esperarías que ellos conocieran el tuyo. Además de la falta de colaboración de una sola persona, no hay evidencia física de que alguna vez asistió. Fui a la universidad antes de que las redes sociales fueran prevalentes y no puedo decirte cuántas fotos de artículos había que presentaban mi nombre como un estudiante muy promedio. Había Facebook, literales, libros físicos con nuestras fotos, en el dormitorio de honores en el que me alojé en mi primer año. En programas de posgrado en escuelas como el MIT, no es como en la universidad de pregrado, en una gran universidad pública. Participas en actividades extracurriculares, investigaciones o tienes prácticas relacionadas con el título. Él no ha nombrado ni ha sido reconocido por nadie que participe en alguna de estas actividades. Como anécdota, mi hermano pequeño asistió a Embry-Riddle. Durante su graduación me presentó a un estudiante de pregrado especializado en el estudio de algo relacionado con la gravedad. Era uno de los 3 estudiantes en el programa y una estrella absoluta, ya siendo coautor de múltiples artículos. Si eres un prodigio en una ciencia, serás publicado, y en la época en que Lazar afirma haber estado en la escuela, estos habrían sido impresos físicos. Este estudiante es de pregrado. Para el momento en que participas en un programa de posgrado en ciencias duras de alguna importancia, ya estás publicando. También serías bien conocido en el momento de ingresar al programa de posgrado, por otros en tu campo, en la escuela. Cuanto más se revele, más personas exigirán respuestas sobre las abducciones. Sinceramente no pueden estar todos mintiendo, hay demasiados. Incluso si el 99% lo fueran, eso aún dejaría como 10,000 personas que no mienten. Cuanto más aprendemos,
más ansiosamente espero el reconocimiento de las abducciones, y ni siquiera soy un abducido. Estoy seguro de que hay bastantes experimentadores que se están impacientando. Si saben que los extraterrestres son legítimos, ¿por qué los abducidos son despreciados? ¿Por qué nadie está tratando de ayudarlos? O al menos monitorearlos para estudiar lo que les está sucediendo, como en los estudios del sueño. ¿Por qué nadie está haciendo algo más que avergonzarlos? Y además de las posibles demandas de Bob, están los seres queridos de Phil Schneider. Estaba diciendo la verdad y fue silenciado por ello. Y estrangulado después de decir que no tenía intención de suicidarse y que su seguridad estaba en riesgo por lo que estaba diciendo. La gente ni siquiera estaba discutiendo públicamente las bases militares subterráneas profundas en ese entonces, pero él dijo que las estaba construyendo y se encontró con extraterrestres en una de ellas, y tenía algunas heridas graves que, según él, eran del encuentro. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.